lluvia, no hay agua, no hay frutos y entonces no hay ese verdor. Bueno, pues estamos en el libro de Viken, como dijo la pastora, y la semana pasada cubrimos el punto número 7, remordimiento de Judas. También pudimos cubrir el punto número 8, el juicio romano, letra A y letra B. Amén. Pues antes de comenzar la clase vamos a hacer una corta oración para así poder dar comienzo. Buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia una vez más, Señor, te damos las gracias, Señor, ya que tú nos diste la disposición, Señor, de poder estar aquí en esta noche, Padre Celestial. Cada noche y cada día que podemos estar delante de tu presencia, Señor, es un privilegio, ya que muchas personas no han tenido este privilegio, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tú acomodes nuestros pensamientos, Señor, que estemos en un mismo sentir, Padre Celestial, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor, y que sea efectiva, Padre Celestial, para que haga el cambio necesario, Señor, que todos necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Punto número 7. Y sabemos que si prestamos atención a los repasos, pues fácilmente podemos terminar nuestras reflexiones. Número 7, remordimiento de Judas, Mateo capítulo 27, del 3 al 10. Judas, dándose de cuenta de que había pecado entregando sangre inocente, ofreció devolver el dinero a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas sentía remordimiento o lamento, metamelomai, pero no era un arrepentimiento, metaneo. Según Dios que llevase a la salvación, ahora el dinero le quemaba la conciencia. Segunda de Corintios 7:10. Confesó, pero no ante Dios, sino ante los hombres. No dijo como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. Judas arrojó las piezas de plata en el templo. Llegamos a la conclusión de que se ahorcó en un árbol, que se rompió la cuerda o la rama y que su cuerpo cayó por un precipicio reventado y esparciéndose sus entrañas. Lo triste es que él mismo ejecutó su sentencia de muerte. Los principales sacerdotes, demasiado espirituales para poner el dinero en el tesoro del templo, eran los que culpablemente habían pagado aquel dinero para que les fuese entregado el Mesías. Como había dicho el Señor, ellos limpiaban el exterior del vaso, Mateo 23:25, pero por dentro estaban llenos de engaño, traición y homicidio. La compra del campo se llevó a cabo sin duda muy pronto, pues Pedro menciona el caso poco después de la ascensión del Señor en Hechos 1:18. Asildama en hebreo, es decir, este campo se llamó Asildama en hebreo, es decir, campo de sangre. No lo llamaron así los principales sacerdotes, sino que fue el pueblo que lo llamó así. Los principales sacerdotes cumplieron la profecía de Zacarías de que el dinero con el que había sido valorado Judas sería empleado para hacer una compra a un alfarero. Zacarías 11, del 12 al 13. Mateo asigna esta profecía a Jeremías, Jeremías 18, del 2 al 12, y Jeremías 19, del 1 al 15. Punto número 8. El juicio romano. Mateo 27, del 11 al 31. Los verdaderos agravios de los judíos contra Jesús
eran religiosos, y fue sobre esta base que lo juzgaron. Pero los cargos religiosos no tenían peso en el tribunal de Roma. Al llevarlo ante Pilato, presentaron acusaciones políticas contra él. Lucas 23:2. Número 1, era un revolucionario. Número 2, instaba a la gente a que no pagase impuestos. Y número 3, pretendía ser rey. En el Evangelio de Mateo oímos a Pilato interrogándolo acerca de que si pretendía ser rey. Al preguntarle si era él el rey de los judíos, Jesús respondió: tú lo dices. Esto provocó un torrente de insultos y calumnias de parte de los gobernantes judíos. Pilato se maravillaba mucho ante el silencio del acusado. Isaías 53:7. Probablemente el gobernador nunca había visto a nadie callado ante tal ataque. Letra B. Jesús o Barrabás. Mateo 27, del 15 al 23. Era costumbre para las autoridades romanas aplacar a los judíos con el acto de soltar un preso judío en el tiempo de la Pascua. Uno de estos convictos que podían ser elegidos era Barrabás, o sea, hijo de un padre. Judío culpable de sedición y asesinato. Marcos 15:7. Como rebelde contra el gobierno de Roma, es probable que tuviese popularidad entre sus compatriotas. De modo que cuando Pilato les hizo escoger entre Jesús y Barrabás, clamaron por la libertad de Barrabás. Ya la mujer de Pilato había tenido un sueño muy perturbador acerca de Jesús y ella se lo había comunicado a Pilato. Los principales sacerdotes y los ancianos estaban pasando la voz de que se pidiese la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La multitud demandó unánime que fuese crucificado. Resonaba el clamor: sea crucificado. Amén. Y hasta aquí el repaso de la lección de la semana anterior. La lección de hoy se encuentra, el primer punto, letra C, Jesús azotado. Y esto se encuentra en el libro de Beacon, página 249, letra C. Vamos para Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, del 24 al 26. Papito, si lo tienes, lo puedes leer. Amén. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús,
le entregó para ser crucificado. Amén, gracias, papito. Hermana Marilyn, léase los primeros dos párrafos. Jesús azotado. En el libro de Viken, página 249. Jesús azotado. Mateo 27, 24 al 26. Pilato finalmente se intimidó ante la multitud. Podía ver que la multitud se estaba tornando incontrolable y se estaba levantando un alboroto. No había nada que un gobierno romano temiera más. Si llegaba a Roma la noticia de que él había permitido que se alzara un tumulto, su carrera pública quedaba terminada. Era mejor que un prisionero sufriera por un extravío de la justicia que el futuro del gobernador corriera riesgo. De modo que Pilato tomó agua y se lavó las manos, diciendo al público: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Locamente la gente respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El horrible holocausto del año 70 después de Cristo constituye una trágica nota al pie en este epitafio de una nación. Continúa. Pilato entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El azote romano era un instrumento cruel, un corto látigo de lonjas de cuero con agujas, piezas de metal o huesos aseguradas en los extremos. El prisionero era obligado a encobar el cuerpo y látigos descargado con terrible violencia sobre las carnes desnudas. La piel estirada pronto se cortaba en fragmentos. No era extraño que hubiera hombres que murieran bajo el látigo. Parece que era una costumbre romana azotar a las víctimas antes de ser crucificadas. Josefo tomó nota por lo menos de 2 de esos casos. Amén. A Pilato se le hizo evidente que la gente era implacable y que comenzaban un motín. De modo que se lavó las manos delante de la multitud, declarando su inocencia respecto a la sangre del acusado. Pero el agua nunca podría absolver a Pilato de su culpa en la más grave prevaricación de la historia de la justicia. ¿Usted cree que Pilato tenía el poder para dejar a Jesús libre? Estamos en foro abierto. ¿Por qué Pilato no dejó a Jesús libre? Micrófono. Él dice que no encontró causa probable y también no quería ser culpable de lo que le pasa a Jesús. Y le tiró el caso a otro. Sí, pero ¿por qué? La pregunta, está correcto lo que dijiste, pero la pregunta que acabo de hacer es, ¿por qué Pilato no soltó a Jesús? Sí, papito. Porque su carrera política corría riesgo. Bingo. Él le interesó más su bolsillo, ¿ok? Como dicen los puertorriqueños, su arroz con habichuela, su habichuela, antes de la vida de un inocente. O sea, si Pilato llega a soltar a Jesús, ¿qué es lo que hubiese sucedido? Acuérdese que en las lecciones anteriores aprendimos que en estas Pascuas, ¿cuántos millones, vamos a poner, cuántos judíos se daban acto de presencia en Jerusalén para ese entonces? ¿Verdad que sí? Iba a ser un revolú, iba a ser una trifulca terrible. Iba a haber una revolución. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, acuérdense que una semana antes
¿Qué sucedió con Jesús? La entrada triunfante, ¿se acuerdan? Cuando él entró sentado sobre un pollino, ¿qué es lo que el pueblo le gritaba? Hosana, Hosana, en la altura, el rey que viene sentado en un pollino. Amén. So, imagínense el 360, la inversión completa que los líderes religiosos pudieron. Yo lo que quiero que ustedes capten la influencia de los líderes religiosos. Cómo en menos de 7 días él entra por Jerusalén y lo están aclamando, tirando palmas, tirando mantos, dándole honra de un rey. Y después menos de 7 días están gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. So, imagínate el poder persuasivo que tenían los líderes religiosos en ese entonces. Era un poder bastante grande que tenían los líderes religiosos, porque pudieron cambiar la mente de casi todos los pueblos, de casi 1 millón de judíos que habían allá. So, imagínense, Pilato decide por compasión soltar a Jesús. Entonces, no solo la carrera política de Pilato estaba en juego, su vida estaba en juego. So, él prefirió que muriera un inocente a que él perder su puesto, el sustento y tal vez su vida. Y antes los mataban a él y a toda su familia. No tuvo la valentía de usar su propia autoridad como era su deber para soltarle, sino que lo dejó a la elección del pueblo. Así esperaba satisfacer tanto su conciencia como al pueblo. Tales tácticas y artimañas son propias de quien procuran agradar a los hombres y no a Dios. La muchedumbre grave. La muchedumbre para entonces demasiado frenética para preocuparse por ninguna culpa estaba dispuesta a sobrellevarla. Y mira qué lunáticos estaban esta gente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La entrega del preso a los verdugos fue inmediata. Barrabás fue puesto en libertad para dar a entender que Jesús fue condenado a fin de que los mayores pecadores pudieran ser absueltos. Usted ve la gracia de Dios. Él tomó nuestro lugar y el primero que quedó en libertad, ¿quién fue? Barrabás. Dando ejemplo para nosotros que él pagó el precio grave por nosotros. El justo se dio en rescate por los transgresores. Mateo 20:28. Primera de Pedro 3:18. Fue un castigo cruel cuando fue azotado y iba a ser crucificado por los romanos, quienes no estaban sujetos a las leyes judaicas, en la que se moderaban el castigo y no permitían pasar de 40 azotes o 39. Segunda de Corintios 11:24. Nuestro Salvador lo hicieron que se encorvara. Cuando tú te encorvas, tú te tienes que poner así. Y cuando te encorvas, hagan así. Usted ve que como que el pellejo de la espalda se les tira. Ellos hacían eso a propósito. Porque cuando el cuero está estirado, se corta más fácilmente. Se abre más. Lo que hicieron con nuestro Señor fue una atrocidad que no tiene nombre.
La palabra dice que le quitaron el parecer de hombre. Lo dejaron como un monstruo. Desde aquel entonces, el pueblo de Israel ha venido sufriendo la exterminación de su raza comienza en el año 70 después de Cristo, de campo de concentración a cámaras de gas. ¿Se acuerdan lo que le sucedió en la Segunda Guerra Mundial al pueblo de Israel? Estos son consecuencias del rechazo de su Mesías, llevando las consecuencias de la terrible culpa de haber rechazado a su Mesías. Aún les queda por delante el terrible tiempo de la angustia de Jacob, los 7 años de la tribulación descritos en Mateo 24 y Apocalipsis del 6 al 19. Si el pueblo judío ha sufrido, no es nada comparado a lo que viene en este tiempo de angustia de Jacob. De la angustia de Jacob, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis del 6 al 19. Y esto lo estudiamos en la clase de la pastora Yaro. La maldición seguirá sobre ellos hasta que reconozcan al rechazado Jesús como su Mesías y Rey. Hemos terminado el punto número C. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna observación del punto número C? Pues no habiendo, pues vamos a continuar al punto número D. Vamos para Mateo 27, del 27 al 31. Si la hermana Sari lo puede leer. Amén. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E iniciando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Gracias, hermana Sari. Virgen, léete el punto D. Estamos en Beacon, página 250, letra D. Escarnecimiento de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, del latín praetorium. Se usaba primero como sede de un campamento militar romano y luego como residencia oficial del gobernador de una provincia. Es punto discutible la ubicación del pretorio de Jerusalén. Algunos eruditos piensan que era el palacio de Herodes, que estaba en la zona sudoeste de la ciudad, cerca de la actual Puerta Afa. Otros prefieren la Torre de Antonia, los cuarteles romanos que estaban sobre la esquina noroeste de la zona del templo. La evidencia de Josefo parece favorecer al anterior. Él mencionaba al gobernador estableciendo su tribunal en el palacio. Schurer dice, en ocasiones especiales, especialmente durante las principales fiestas judías, cuando por causa de las multitudes que acudían a Jerusalén, era necesaria una vigilancia especial. El procurador subía a Jerusalén, desde Cesarea, sede del gobierno romano en la Palestina, y residía allí en lo que se ha denominado el Palacio de Herodes. Este criterio está apoyado por M. Neile, por George Adam Smith,
por Sherman Johnson y quizás por la mayoría de los estudiosos de nuestro tiempo. Sigue. Sigo. Los soldados se reunieron alrededor de él, es decir, toda la compañía o cohorte. Generalmente consistía en la 10ª parte de una legión, o sea, unos 600 hombres. Pero es posible que no todos estuvieran actuando a la vez. Desnudaron a Jesús y le echaron encima un manto de escarlata, el capote o vestidura exterior de un soldado romano. Era un hiriente y burlón sustituto por la ropa real de púrpura. Luego colocaron una corona tejida de espinas sobre su cabeza y una caña, parodia de cetro, en su mano derecha. E, hincando la rodilla ante él, le escarnecían como rey de los judíos, escupiéndole osadamente. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Jamás persona humana fue tratada como más cruel desdén y sin merecerlo. Después que los soldados se mofaron, hasta que se cansaron de su cruel juego, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Amén. Amén. Gracias, hermana Virgen. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron alrededor de él, mire, toda la compañía. Y escuche esto, probablemente varios cientos de hombres. No eran 12, no eran 20, era una compañía romana. Eran los soldados que guardaban íntimamente a Pilato, al gobernador. Lo que siguió es difícil de imaginar. Jesús sufrió más indescriptibles, indignantes e indignidades a manos de unos crueles y vulgares soldados. Aquellos indignos y pecaminosas criaturas suyas, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, una imitación de un manto real. Pero este manto tiene un mensaje para nosotros, por cuanto el escarlata está asociado con el pecado. Isaías 1:18. Nuestros pecados fueron echados sobre Jesús para que el manto de la justicia de Dios pudiese ser echado sobre nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Usted ve el significado, todo lo que sucedió, todo lo que tuvo que sobrellevar nuestro Señor Jesús, tenía un significado. ¿Por qué? Él lo sobrellevó, ¿por quién? Por ti y por mí. Todo esto, todas estas humillaciones, tú y yo no las merecíamos. Pero Él decidió dejar su trono de gloria para tomar el lugar tuyo y mío. Qué privilegio tenemos, ¿verdad que sí? Y muchas veces como que se nos olvida. Trenzando una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza. En el internet yo vi un video que están describiendo esta corona de espinas. Esta corona de espinas era una imitación de un capazote romano. No es esa coronita que Da Vinci pintó. Es una coronita redondita. Era un capazote romano. Una imitación de capazote romano. Sí, papito. Nosotros vendíamos una planta que se llamaba Crown of Thorns. Y la Crown of Thorns tiene como unas pullas que suben así y saliendo de cada puya son thorns así de larga, como de 2 pulgadas, 3 pulgadas y 4 pulgadas. Me imagino que esto fue lo que usaron para hacer esa corona.
Yo me pinché un dedo con una de estas cosas un día y lo que boté fue sangre. Imagínate cómo esta corona era. Muchos historiadores dicen que depende de la planta y la rudeza. Acuérdense que estos soldados eran crueles, vulgares. Ellos no tenían compasión para nada. El trabajo de ellos era to inflict as much pain as possible. ¿Ok? Causar el dolor más grande que posiblemente humanamente. Y muchos historiadores dicen que tal vez estas coronas le penetraron el cráneo. Muchas se partieron, pero cuando se parte un torn de eso, entonces la espina sale. Imagínense, él con esa corona de espinas y después dándole con una caña sobre la cabeza. ¿Usted cree que esas espinas le penetraron el cráneo? ¿Verdad que sí, papito? Y ese eran por lo menos 2 o 3 pulgadas. Casi 4 pulgadas. Micrófono. Sí, y yo también me puse a pensar que esta gente de antes que ponían de soldados eran tipos bien fuertes. O sea, me imagino con la rudeza que le metían en la cabeza. Sí, eran hombres rudos, porque los soldados de hoy en día tienen los jeeps, andan en helicópteros, andan en aviones. Esos soldados eran o a caballo o marchando. O sea que ellos estaban regios. Eran musculosos y eran fuertes. Y acuérdense que la comida que se comía antes no tenía todas las pesticidas, todos los químicos que nosotros comemos. Y con todo y eso nosotros nos ponemos un poquito gorditos, pero fuertes. Pero imagínate esa gente que siempre tenían que estar de pie y caminando. Estos soldados no eran cualquier cosa. Trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, pero más allá de este escarnio, entendemos que él llevó una corona de espinas para que nosotros pudiésemos llevar una corona de gloria. Ellos se burlaban de él como el rey del pecado. Nosotros le adoramos como el salvador de los pecadores. También le pusieron una caña como un burlón cetro. No sabían que la mano que sostenía aquella caña es la mano que rige al mundo. Aquella mano de Jesús herida por el clavo de la cruz sostiene ahora el cetro del dominio universal. Satanás se creía que iba a terminar con él ahí. Se arrodillaron delante de él como el rey de los judíos. Y no contento con esto, escupiendo sobre él rostro del único hombre perfecto que jamás haya existido, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Yo no sé cuánto han trabajado en carpintería o cuánto han inventado tratando o han tocado un 2x4 y se le ha metido una espinita. ¿Verdad que mucho molesta? Yo me acuerdo que yo me metí una espina que me llegó al hueso. Y después me di un martillazo encima de eso. Yo estaba tan envenenado que cogí una yen, me corté y me la saqué. Y después me eché alcohol. Y me puse una toalla para... un dolor terrible. Terrible. Yo prefiero pasar un dolor extremadamente y parar de sufrir rápido. La esposa mía sabe que cuando yo me pinché, yo me corté con una yen y cogí un alicate y me arranqué la uña. Y yo dije, voy a pasar esto de una vez porque yo no quiero estar 10 horas en el centro médico, en ER. Pero imagínese usted,
Imagínese usted a nuestro Salvador siendo escarnecido, siendo azotado, con la espalda desbaratada. Le ponen esa corona de espinas y después encima lo jaltan con la caña esa, le daban. Lo mucho que tuvo que sufrir nuestro Señor. Jesús soportó todo aquello con paciencia. No dijo ni una palabra. Hebreos 12:3. Cuando se hartaron de mofarse de él, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, ya que estos habían de pasar a ser propiedad de los que le habían de crucificar. Lo llevaron a crucificar como se lleva un cordero al matadero o una víctima al altar. Hebreos 13:10. Con toda violencia y apresuradamente lo sacaron fuera de la ciudad, porque para poder santificar con su sangre al pueblo, debía padecer fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Y más adelante vamos a cubrir cómo crucificaron a Jesús. A Jesús lo crucificaron desnudo. Era una humillación total. En Hollywood le ponen un vestidito, le ponen una mantita, pero a nuestro Salvador lo crucificaron desnudo para humillarlo. Y él sufrió toda esta humillación por nosotros, por ti y por mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O podemos continuar? Amén. Pues vamos para letra B, muerte y sepultura. Y esto está en Mateo 27, del 32 al 66. La crucifixión. Esto es Mateo 27, del 32 al 50. Como es bastante lectura, vamos a dividirla. Del 32 al 40 lo puede leer la hermana Bella. De Mateo 27, del 32 al 40. Después del 40 al 50, ¿quién no ha leído por aquí? Vamos a ver. Jorge, está bien. Jorge, léetelo. Hermana Bella. Necesita micrófono. De 32 al 40. Correcto. Ok. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz a Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Calavera, right? Sí. Okay. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con miel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de calvarlo en la cruz, los soldados soltaron su ropa tirando los dedos. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Con él crucificaron a 2 revolucionarios, y a uno a su derecha y al otro a su izquierda. La gente que le pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien,
si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Amén, gracias, hermana Bella. Hermano Jorge. De esta manera también los principales sacerdotes, encaneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvo, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Ay, bendito. Confió. Fue que se me fue el de eso otra vez. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elía, Elía, lama sabatine. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama a este? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó al Espíritu. Amén. Gracias, hermano Jorge. Letra B, muerte y sepultura. Libro de Viken, página 251. El primer párrafo, léelo, Félix. La hora de la mañana, cuando los soldados salieron del pretorio, obligaron a llevar la cruz de Jesús a un hombre de Cirene, norte de África. Jesús había comenzado a llevarla, pero estaba tan debilitado por todo lo que había pasado que le fue imposible seguir con ella. De modo que los soldados buscaron a uno que pasaba y la cargaron sobre sus hombros. Amén, hasta ahí. Gracias, hermano Félix. Imagínense, después de una golpiza que le dieron casi 200 hombres, ellos se tomaban turno de darle golpiza, le pusieron una corona de espinas, le dieron 39 o 40 latigazos. Y acuérdense que estos no eran los soldados judíos, que los soldados judíos tenían más misericordia. Los soldados romanos eran unos bárbaros. Ellos daban, usted sabe quién dio una descripción bastante efectiva: La Pasión. La película de Mel Gibson, La Pasión. ¿Se acuerdan cuando esos soldados le daban con toda su fuerza y como con rabia? Mire, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié que los romanos eran un pueblo tan violento porque los acueductos de ellos estaban delineados con plomo. Ellos sufrían de envenenamiento de plomo. Una persona que sufre de envenenamiento de plomo, ¿ok?, pues crea una personalidad violenta porque tiene una condición neurótica.
El plomo va hacia el cerebro y hacia los vasos sanguíneos y entonces pues le causa una condición neurótica. Por eso es que hicieron otro estudio cuando estaba cogiendo un certificado de EPA, Let's Safe, que los proyectos, the projects, por eso es que muchos jóvenes de los projects son violentos. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a lead poisoning, envenenamiento de plomo. Amén. Y no solo los projects, en Puerto Rico los caseríos, pues también los niños y jóvenes fueron expuestos a el plomo en las pinturas y en la plomería. Pues por eso es que tú puedes explicar por qué la gente que viene de cierto sector tiende a ser más violento que un muchacho que creció en the suburbs, que no fue expuesto a ese tipo de envenenamiento de plomo. ¿Aprendimos algo nuevo hoy? Amén. Estos son datos interesantes. Jesús llevó su cruz parte del camino. Juan 19, 17. Luego los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene en el norte de África a que la llevase para él. Algunos piensan que era un judío, otros que era un hombre de la raza negra. Lo importante es que tuvo el maravilloso privilegio de llevar la cruz. Usted sabe que habían judíos al norte de África, habían judíos en Etiopía. Pues no se alarme si usted ve un judío que es de tez bastante oscura. Amén. Porque también no son todos blancos de ojos azules con los rabitos y los cachetes coloraditos. Amén. Ellos son como los hispanos que vienen en muchos colores. Vamos a seguir la lectura. Virgen, léete los próximos 2 párrafos. Gólgota es una transliteración de la palabra aramea que significa cráneo, calavera. Se encuentra en Mateo, Marcos y Juan, pero no en Lucas. En los 4 evangelios está la palabra griega cranium, que ha pasado por la forma latina cranium. En Mateo, Marcos y Juan, en la versión King James, es traducida skull, calavera. Este es el único lugar que ocurre en la totalidad de la Biblia. Proviene de la vulgata latina, en la que calvaría es la traducción de la palabra griega craión, encontrada solo aquí y en otros 3 pasajes paralelos. Sin embargo, el término calvario está sumamente compenetrado en nuestro pensamiento teológico y mantiene un lugar prominente en nuestras homiléticas e himnología. Sigue. La ubicación de Gólgota es asunto de gran discusión e incertidumbre. Sin embargo, en nuestros días hay un consenso general que el término no significa lugar de calaveras, es decir, de ejecución, sino más bien alude a una colina en forma de calavera. Los 2 lugares considerados son donde está la iglesia del Santo Sepulcro en la antigua Jerusalén y el Calvario de Gordon, fuera de muro norte de la ciudad cerca de la puerta de Damasco, mientras los arqueólogos tienden a apoyar la primera. La última parece adecuarse más al sentir de la crucifixión y la tumba del huerto, que está cercana, nos da el sentir de la resurrección. Amén. Gracias, hermana Virgen. Gólgota es un término que quiere decir calavera. Calvario es la traducción latina castellanizada del término griego cranión, o sea, cráneo. Quizás el área tuviese forma de cráneo o recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones.
El emplazamiento es incierto. Lo que sí sabemos es que era fuera de la ciudad. Amén. Vamos a continuar con la lección. Papito, sigue leyendo el próximo párrafo. Llegando al lugar de la ejecución, los soldados le ofrecieron a Jesús vinagre mezclado con hiel. La tradición dice que era la costumbre de las mujeres de Jerusalén preparar este narcótico por compasión hacia los prisioneros que iban a ser crucificados. Pero cuando Jesús lo probó, no quiso beberlo. No quería que sus sentidos fueran insensibilizados, ni su consciente disminuido cuando sufriera por nuestros pecados. Amén, gracias, papito. O sea que nuestro Salvador quiso pasar cuánto dolor, cuánta horrible sensación de dolor sin ningún tipo de anestesia. Ese vino o vinagre mezclado con hiel era como un analgésico para adormecer el cuerpo, la boca, la lengua, todo lo que tocaba, y se mezclaba con los vasos sanguíneos para llevar ese analgésico a los crucificados para que su sufrimiento no fuera tan extremo. Pero nuestro Salvador lo rehusó, no lo quiso. Era costumbre dar a los ajusticiados una mezcla de vino e incienso a fin de adormecerlo y que no sintiesen demasiado dolor por el suplicio. Pero en la copa que dieron a Cristo mezclaron el vinagre con hiel o el vino para hacerlo más amargo. Lo probó, pero no quiso beberlo porque no quería adormecerse, sino sentir en toda su fuerza los tormentos de tal muerte, para sentir así más vivamente el aguijón de la muerte y para que nosotros quedésemos libres de todo pecado. Hermana Marlene, continúe la lectura. Finalmente fue crucificado. Sus ropas fueron repartidas entre 4 soldados. Juan nos aclara que la expresión echando suerte alude explícitamente a la túnica que era sin costura, chitón. Mateo nuevamente presenta su fórmula favorita para que se cumpliese. Esta vez la cita proviene del Salmo 22:18, el gran salmo mesiánico sobre la crucifixión. Algunas veces el verso 36 es interpretado como una evidencia de la encallecida crueldad de los soldados. Pero McNeil está probablemente más cerca de la verdad cuando dice no significa que ellos se regocijaban por causa del hombre que sufría. Ellos se sentaron y esperaron según la costumbre para evitar toda posibilidad de escape. Amén, amén, hasta ahí. Gracias. Vamos para Salmo 22:18. Y lo voy a leer rápidamente para no tomar mucho tiempo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mateo describe la crucifixión de una forma simple y no emocional. No usa ninguna técnica dramática y ni se entretiene en detalles sensacionalistas. Mateo lo que dice es, y le crucificaron. Sencillamente declara el hecho, le crucificaron. Tal como se había profetizado en Salmos 22:18, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para ver de quién iba a ser el manto sin costura. Estas eran todas sus posesiones terrenales. La intención de los soldados era, sin duda, vigilarle de cerca
o impedir que alguien se lo llevase. Vamos a seguir la lectura. Sari, sigue, léeme el próximo párrafo. Sobre la cabeza de Jesús pusieron su causa, acusación escrita sobre una tablilla. La fraseología difiere entre los 4 evangelios. Marcos, de la forma más corta, Rey de los Judíos. Incorporada en los otros 3, al reunirlas, leemos, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Amén, hasta ahí. Gracias, hermana Sari. Sobre la cabeza de Jesús había puesto este título, este es Jesús, Rey de los Judíos. La fraseología exacta del título varía algo en los 4 evangelios. Mire lo que Marcos dice. Marcos dice, el Rey de los Judíos. Marcos 15, 26. Lucas dice, este es el Rey de los Judíos. Lucas 23, 38. Y Juan dice, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Usted ve, los evangelios, especialmente los 3 sinópticos, son similares, pero con una diferencia mínima. En Juan capítulo 19 dice Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Los principales sacerdotes protestaron que el título no debía dar una declaración factual. Oye, pero esto principales sacerdotes no se le escapaba una, ¿eh? Sino únicamente la pretensión del acusado. Sin embargo, Pilato impuso su criterio y la verdad quedó allí para que todos pudieran verla, en hebreo, latín y griego. Juan 19, 19 al 22. Hermana Marilyn, léase el próximo párrafo. Con Jesús. Con Jesús crucificaron a 2 ladrones, robadores, uno a cada lado. Es posible que fueran insurrectos con Barrabás. Si así fuera, tal vez este último hubiera sido uno de los destinados a morir en la cruz del medio. Pero Jesús tomó su lugar, una parábola de su toma de lugar de cada pecador sobre la cruz. Sigue. Aún los que pensaban se mofaban de Jesús de manera inhumana. Les echaban en cara la acusación de que él había pretendido tener poder para destruir y reedificar el templo. Si eres hijo de Dios, le decían, ¿por qué no demuestras tu poder divino descendiendo de la cruz? Los principales sacerdotes, escribas y ancianos, componentes del Sanedrín, le escarnecían sin quererlo, pronunciaban una profunda verdad, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Eran exactamente así. Si él hubiera salvado su propia vida, nosotros todavía estaríamos muertos en nuestros pecados. La crueldad de estos hombres se declara en su insinuación de que Dios el Padre no quería a Jesús. Por supuesto, el hecho era para el Padre le había vuelto las espaldas, por así decirlo, y lo dejaban morir solo. Esa era parte del precio de nuestra redención. Aún los ladrones que estaban a su lado, crucificados con él, le injuriaban. Solo una palabra en griego le reprochaban. Amén, gracias, hermana Marilyn. Si la cruz revela el amor de Dios, también revela la depravación del hombre. Los que paseaban se detenían el tiempo suficiente para escarnecer al pastor mientras moría por las ovejas. Juan 10:11. Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas,
sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Este es el lenguaje de la incredulidad racionalista. Primero ver y después creer. Los principales sacerdotes, junto con los ancianos y los escribas, se unieron a aquel coro y gritaban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Marcos 15:31. Ellos lo decían en son de escarnio. Los guías religiosos se burlaban de su afirmación de ser el Salvador, de ser el Rey de Israel, de ser el Hijo de Dios. Y también los ladrones se unieron a aquel coro de maldiciones. Los guías religiosos se unieron a los criminales para escarnecer a Jesús. No fue suficiente que los guías religiosos estuvieran, mira, todavía ellos estaban vociferando, agitando a las masas que estaban allí, y en esa agitación se unieron los dos ladrones a escarnecerlo también. Nuestro Salvador sí que sufrió por nosotros. Letra B. Las horas de la tarde. Mateo 27, del 45 al 50. Virgen, léete el primer párrafo. Beacon. No, sí, ya lo leímos, ya hicimos la lectura bíblica. Los tres sinópticos mencionan que se efectuó un cambio desde la hora sexta, el mediodía, cuando hubo tinieblas, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Esto sucedió sobre toda la tierra. La palabra griega para tierra es G. Puede referirse a toda Palestina o solamente a Judea. Probablemente esta última interpretación sea la mejor. Como hay luna llena en la época de la Pascua, que viene a la mitad de un mes lunar entre dos lunas nuevas, no pudo haberse tratado de un eclipse de sol. O fue una tiniebla sobrenatural, o fue debido a nubes muy bajas, pesadas, negras. En cualquiera de los casos fue algo milagroso. Amén, gracias, hermana Virgen. Amén. Todos los padecimientos e indignaciones que soportó de mano de los hombres fueron poca cosa en comparación a lo que ahora venía sobre él. Desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas no solo sobre la tierra de Palestina, sino también en su santa alma. Y esto hasta la hora novena, 3 de la tarde. O sea que por 3 horas, nuestro Salvador, el Emanuel, Dios con nosotros, fue desconectado totalmente del Padre. Usted nunca se ha puesto a pensar en esa. Acuérdese que es una trinidad, son 3 en 1. No hubo conexión, nuestro Salvador se sintió solo, se sintió desamparado en esas 3 horas. Para Jesús eso fue el peor castigo. Olvídate lo que los humanos le hicieron. Pero la desconexión que hubo del cielo con él, eso le rompió el alma a nuestro Señor. Fue en este tiempo que llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados. En aquellas 3 horas se comprimió el infierno que nosotros merecíamos, la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. Nosotros no lo vemos solo, oscuramente. Sencillamente no podemos saber lo que significó para él dar satisfacción a todas las santas demandas de Dios contra el pecado. O sea, en cortas palabras, en esas 3 horas, todos los pecados que tú cometiste
fueron puestos sobre él. Y hubo esa desconexión porque las santas demandas de Dios no podían mirar sobre ese pecado. Solo sabemos que durante aquellas 3 horas pagó el precio, satisfació la deuda y consumió la obra necesaria para la redención del hombre. No sabemos si Dios no miró a Jesús, si Dios viró su rostro, la Biblia no lo dice. Amén. Pero en esas 3 horas de oscuridad, el Salvador llevó nuestro pecado. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Amén. El siguiente párrafo. ¿Quién no ha leído y quién quiere leer? Ok, Luisito, léelo. Cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena, el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, Jesús llamó en alta voz, Elí, Elí, lama sabactani. Palabras arameas que significan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué modo fue Jesús desamparado? Magnius dice, su clamor era una expresión de su agonía de alma y cuerpo. Pero en esa agonía está implicado el misterio de la propiciación. Amén. Hasta ahí. Gracias, Luis. A las 3 de la tarde clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta se halla en el Salmo 22, 3. Vamos para Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por cuanto Dios es santo, no puede pasar por alto el pecado. Al contrario, ha de castigarlo. Jesús no tenía pecado en sí mismo, pero tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados. 2 Corintios 5, 21. O sea, Dios tuvo que castigarlo en esas 3 horas. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En esas 3 horas, él absorbió nuestra culpa, absorbió nuestro pecado y absorbió nuestra enfermedad espiritual. Sí, yo creo en el Cristo que sana porque yo soy testigo de la sanidad de Dios. Pero Cristo vino primeramente para sanar el alma, para rescatar al alma de las garras del infierno. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Curados de qué? De toda enfermedad, sí, pero principalmente de la enfermedad espiritual que nos lleva a ¿qué? A la muerte eterna. Cuando Dios como juez miró y vio nuestros pecados sobre el sustituto sin pecado, se apartó del Hijo por su amor. Sin que el Padre cesare de amarle, ni él al Padre, el Padre con todo le desamparó. Le tuvo que desamparar por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. Le entregó en las manos de sus más crueles enemigos y allí le dejó sin intentar librarle de tales manos. Ningún ángel fue enviado desde arriba para librarle, ningún amigo subió desde abajo para librarle. Cuando su alma estuvo más
conturbada, oyó una voz del cielo para confortarle. En Juan 12, 27, 28. Cuando en su agonía en el huerto se sintió triste y despavorido, apareció un ángel para darle fuerza. Pero ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. No tenía a sus amigos, a sus discípulos. El único que la Biblia registra fue a Juan. Y a las mujeres, estaba la mamá, estaba la tía, estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Jacobo. Dios ocultó completamente su rostro de él. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestra maldición. Gálatas 3:13. Cristo en su naturaleza humana no solo fue víctima por el pecado, no solo pagó la pena por el pecado, sino que sin culpa personal no conoció pecado. Según de Corintios 5:21. Sufrió en sí el efecto directo e inmediato de la culpa, la muerte espiritual que consiste en la ausencia de la comunión con Dios. Cristo experimentó lo que un humano experimenta cuando no tiene a Dios. Muerte espiritual. Lo experimentó por esas 3 largas horas. ¿Dónde estoy? Okay. Que consiste en la ausencia de la comunión con Dios. Dios el Padre le amaba como a hijo, pero le odiaba como a sustituto. Él odiaba el pecado que estaba sobre su hijo, pero le amaba como hijo. El último párrafo, vamos a leerlo para terminar. Virgen, léelo. Algunos. Algunos de los transeúntes pensaban que Jesús llamaba al profeta Elías. Uno de ellos empapó una esponja en vinagre y se la ofreció para apagar su intolerable sed, pero el resto procuraba impedirlo. Era mejor que esperaran a ver si venía Elías a librarlo. Una vez más Jesús clamó en voz alta y entonces entregó el espíritu. Mejor despidió a su espíritu. Jesús había declarado que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Amén. Amén. Gracias, hermana Virgen. Cuando Jesús exclamó, Elí, Elí, algunos de los que estaban allí dijeron que llamaba Elías. No está claro si confundieron los nombres o si simplemente estaban burlándose de él. Uno de ellos usó una larga caña para llegarle a sus labios una esponja empapada de vinagre. Al juzgar por el Salmo 69, 21, esto no fue hecho como un acto de compasión, sino añadiendo a sus padecimientos. Salmo 69, 21. Vamos para Salmo 69, 21. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo tiene primero que yo, léalo. Pues lo leo yo. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Usted vio que esto no fue un acto de compasión. La actitud general era esperar a ver si Elías iba a cumplir el papel que le asignaba la tradición judía, a acudir en ayuda de los rectos. Pero no era el momento para la venida de Elías. Malaquías 4:5. Era el momento para que Jesús muriese. Cuando hubo clamado a gran voz, entregó el espíritu,
distinguió su muerte de las demás. Nosotros morimos porque hemos de morir. Él murió porque quiso morir. ¿Acaso no había dicho yo pongo mi vida para volverla a tomar? Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Juan capítulo 10, del 17 al 18. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes quieren seguir o quieren que pare? Pues vamos a parar, vamos a dejarlo aquí para la semana que viene. No, actually, I'm not going to be here next week, so it's canceled. So, para la semana, yo no voy a estar aquí la semana que viene ni la próxima porque voy a estar en Puerto Rico. Pues esto es una gran oportunidad para que comiencen a trabajar en la reflexión de Mateo capítulo 11, ¿verdad? Sí, Mateo capítulo 11. Amén. So, estos próximos 2 martes, pues, usted lo puede utilizar para trabajar en su reflexión. Pues, la pastora con vosotros.